Para la última etapa de la Segunda Guerra Mundial, el nuevo equilibrio de poder comienza en el día D, que es el 6 de junio de 1944, acontecimiento que acarreó la liberación de todos los países europeos occidentales y la derrota de Alemania, bajo el mando del general Eisenhower. Un vasto ejército pudo desembarcar en Francia, realizando la mayor y mejor operación militar de toda la historia, en un país tras otro. Las naciones vieron la retirada y derrota de los ejércitos alemanes y se enfrentaron con el común problema de establecer gobiernos nacionales propios y reconstruir su vida económica y de encontrar el camino hacia la existencia más normal. En algunos casos, como Noruega y Holanda, fue posible que el monarca o gobierno en exilio regresara para reasumir sus funciones, generalmente en cooperación con las fuerzas internas de resistencia que habían aparecido durante la ocupación enemiga. Otros, como Francia e Italia, donde regímenes de la preguerra habían sucumbido, fue necesario establecer nuevos sistemas constitucionales. En todos los casos de restablecimiento, reformas y de reconstrucción del Estado, se ejerció un amplio control en la vida social y económica de la nación. Entretanto, el Ejército Rojo, que avanzaba desde el oriente contra una tambaleante Alemania, expulsó a las fuerzas alemanas de Polonia, Checoslovaquia y los estados bálticos. Las fuerzas británicas liberaron a Grecia. En Occidente, en el último año de guerra, Alemania demostró su resistencia aún en vista de la derrota inevitable. Desde junio de 1944 hasta la liberación de todos los países se lanzaron miles de bombas cohete B-1 y B-2 en contra de Gran Bretaña y Londres. Fue hasta, fue hasta otoño cuando lograron acabar con las bases de lanzamiento. En diciembre, el general alemán Rautenstein lanzó uno de los últimos ataques de resistencia en contra del ejército norteamericano, provocando la batalla de la Bolsa, pero esa resistencia solo sirvió para demostrar que esta vez el ejército alemán estaba completamente derrotado. El 7 de mayo, el alto mando se rindió incondicionalmente. La guerra seguía en el lejano oriente. Japón se hallaba en una pésima situación, porque padecía bombardeos aéreos despiadados y una poderosa armada aliada se preparaba para una invasión. Las bombas atómicas en Hiroshima el 6 de agosto y en Nagasaki 3 días después llevó a Japón a rendirse el 14 de agosto. Como en Europa, en el lejano oriente surgieron los problemas de reconstrucción de las naciones, pero ahora con la perspectiva de una nueva potencia, destructiva en el caso de que cerrara en los ajustes de paz. Esto le llevó una gran sorpresa para la Unión Soviética, quienes ahora tenían el control de Europa Occidental. Se esperaba que en mayo de 1946 se habrían negociado y firmado los tratados definitivos de paz. Estas conferencias se lograron hasta junio, en París, donde se logró formular los tratados para las naciones de Bulgaria, Rumania, Hungría, Finlandia e Italia. Estos tratados fueron firmados a su debido tiempo, pero los más importantes en los ajustes de paz con Alemania, Austria y Japón, y el llegar a un acuerdo acerca del desarme que ahora se suponía el control de la energía atómica.